Hace unos vídeos hablamos de la saga escrita por Michael Connelly y protagonizada por el detective Harry Bosch. Os aparecerá por aquí arriba el vídeo y donde hablábamos sobre todo del contexto histórico y cómo había afectado a la sociedad los disturbios de Los Ángeles de 1992. En este caso volvemos a la saga, pero para hablar de un libro concreto, el séptimo libro de la saga, que se titula Más oscuro que la noche. Y es que en este libro en concreto se incide mucho en el propio nombre de Harry Bosch. Harry Bosch, el protagonista, no se llama realmente Harry, sino que se llama Hieronymus Bosch. Así que hoy venimos a hablar de Hieronymus Bosch, pero no este Hieronymus Bosch, sino este Hieronymus Bosch. Este, por cierto, es el personaje ficción de la serie de Prime Video que me niego a ver hasta que me acabe la saga. Pero vamos a centrarnos en el Hieronymus Bosch que nos interesa. Hieronymus van Aken, mejor conocido en español como El Bosco, nació hacia 1450 en la ciudad neerlandesa de este nombre que me es imposible pronunciar, capital septentrional del ducado de Brabante y que también recibía el nombre de Den Bosch, de ahí el apellido. En 1496, Den Bosch contaba con unos 17.000 habitantes, siendo una de las ciudades más importantes del norte de los Países Bajos, solo por detrás de Utrecht. Hieronymus fue el menor de 5 hermanos, 3 de ellos pintores y 2 hermanas. Una familia que provenía ya de pintores, ya que su abuelo y su padre lo habían sido. Tras la muerte del padre, el taller en el que trabajaba continuó activo bajo la gestión de los hermanos y los sobrinos hasta al menos 1523. Sin embargo, no se conservan obras de otros miembros de la familia, por lo que no podemos saber muy bien la influencia que éstas tuvieron en el Bosco. Y es que en realidad conocemos bastante poco de la vida del Bosco. El primer documento donde aparece Hieronymus data de 1474, cuando testificó en un asunto familiar y que ha ayudado a fijar su nacimiento hacia 1450. En 1481 vendió parte de la casa familiar a su hermano mayor y, poco después, se casó con Aleid van de Merven, miembro de una adinerada familia local. El matrimonio no tuvo hijos y tampoco parece que tuviesen problemas económicos, lo que permitió al Bosco dar rienda suelta a su creatividad. Entre 1486 y 1487, el Bosco ingresó en la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora, una cofradía religiosa local. Participó activamente en sus actividades, incluyendo la organización de banquetes y de eventos, siendo uno de los más destacados el Banquete del Cisne de 1498. Perteneciendo a esta cofradía consiguió vínculos con la élite local, lo que le proporcionó mucha notoriedad social. Algunos historiadores del arte hablan de que hacia el año 1500 hizo un viaje a Venecia, pero realmente no se tienen evidencias de que el Bosco se ausentase mucho de su ciudad. De hecho, para él su ciudad era un centro religioso y cultural muy importante. Al albergar muchos edificios religiosos y comunidades monásticas, Den Bosch era un ambiente propicio a la producción artística, por lo que se sabe, además de las instituciones religiosas, los gremios y los ciudadanos más pudientes también fueron clientes del Bosco. Y es que uno de los clientes más destacados de El Bosco fue Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, heredó muchos territorios, incluyendo los de Flandes, que se unirían más adelante con los de Castilla al casarse con Juana I de Castilla. Es por eso que Felipe Hermoso podría haber visto la obra del Bosco y quiso hacerle un encargo. En 1509 encargó al Bosco un tríptico del Juicio Final, una de las obras de mayor envergadura de toda su carrera, y se sabe que el Bosco recibió 36 libras flamencas como anticipo por esta obra. Esta obra demuestra que el Bosco había alcanzado una fama internacional, y es que su estilo, aunque poco convencional, era muy valorado en las esferas del poder. Aunque Felipe visitó Den Bosch en invierno de 1504, realmente no hay pruebas de que se reuniera en persona con el Bosco, ni de que le hiciera otros encargos directamente. Su relación sería más bien institucional, canalizada probablemente a través de la corte y de sus agentes. Pese a la falta de contacto directo prolongado, el hecho de que un miembro de la familia Habsburgo le encargara una obra tan importante indica la influencia creciente del Bosco en la cultura visual de las cortes europeas. Una influencia que se mantendría en tiempos de Carlos V y de Felipe II. Carlos V, o Carlos I de España, hijo de Felipe I y de Juana I de Castilla, fue un gran admirador del Bosco y adquirió varias de sus obras a lo largo de su vida. Aunque el Bosco murió antes de que Carlos llegase al poder, su arte influyó profundamente en la corte imperial. Carlos I valoraba el simbolismo religioso y moral de sus pinturas, y es por ello que quiso llevarse alguna de sus obras en su retiro y muerte en el monasterio de Yuste. Su hijo, Felipe II, heredó el gusto por el arte flamenco y el interés por las pinturas del Bosco. Durante su reinado, Felipe II fue uno de los mayores coleccionistas de las pinturas del Bosco, llegando a reunir una de las colecciones más importantes del mundo de este artista. El Bosco capturaba a la perfección el contraste entre el bien y el mal, el pecado y la salvación,
temas que obsesionaban a Felipe II. Es por eso que muchas de sus obras fueron trasladadas al monasterio del Escorial, que Felipe mandó construir como centro espiritual y político de su imperio. Para Felipe, las pinturas del Bosco no eran solo arte, sino también herramientas de meditación religiosa y moral. Gracias a esta colección, hoy en día se puede ver en el Museo del Prado cuadros como el Jardín de las Delicias, la Mesa de los Pecados Capitales y el Carro de heno. De la biografía personal del Bosco sabemos poca cosa más. Falleció a comienzos de agosto de 1516, probablemente debido a una epidemia de cólera. Están detallados los gastos del funeral, lo que indica el alta estima que le tenían al Bosco. Su muerte se anotó también en el libro de difuntos de la cofradía y en su álbum heráldico con la inscripción Hieronymus van Aken, alias Bosch, pintor muy afamado, fallecido en 1516. Pero pese a que no tenemos mucha información sobre la vida personal del Bosco, sí que tenemos muchísima información llegada a través de sus obras, de su pintura y de su estilo. El Bosco tiene un estilo profundamente simbólico y onírico, alejándose radicalmente del naturalismo característico del Renacimiento flamenco, y se sitúa en un punto bastante antiguo entre lo medieval y lo moderno. El Bosco pintaba mundos interiores, ya que sus obras constituyen una ventana a los miedos, las obsesiones y las esperanzas espirituales de la Europa del siglo XV. Aunque cronológicamente pertenece al final de la Edad Media y al inicio del Renacimiento, el estilo del Bosco no encaja bien en ninguna de estas dos categorías. Mientras que artistas flamencos contemporáneos al Bosco desarrollaban una técnica minuciosa y un realismo centrado en la representación precisa del mundo físico, el Bosco tenía una mirada hacia el interior del alma y a los abismos del pecado. Su obra bebe mucho de la tradición gótica tardía, de la cultura visual popular, de las enseñanzas cristianas medievales y de una imaginación fuera de lo común. Quizás el rasgo más destacado del estilo de El Bosco es su profundo simbolismo, convirtiendo cada escena en un acertijo moral o espiritual. Sus pinturas están llenas de figuras híbridas, criaturas demoníacas, objetos animados y paisajes surrealistas, todos ellos con mucho significado alegórico. Obras como El Jardín de las Delicias o El Carro de heno presentan mundos que parecen sacados de un sueño, pero que responden a una lógica teológica precisa: la lucha entre el bien y el mal, la tentación, la caída del hombre y el castigo eterno. Y es que tenemos que entender que este simbolismo no es gratuito ni es puramente estético. El Bosco vivió en una época de intensas preocupaciones religiosas, con el auge de movimientos como los Hermanos de la Vida Común o la crítica a la corrupción eclesiástica. Es por eso que las obras del Bosco funcionaban como advertencias visuales. Su estilo comunica a través de las imágenes que el mundo está lleno de trampas y solo una vida virtuosa puede llevar a la salvación. El Bosco no buscaba representar la realidad visible, sino advertir sobre la realidad invisible. Una lucha espiritual constante en la que se encontraba el ser humano. Y es que esta asociación de ideas y símbolos está directamente ligada con la moral religiosa. En vez de embellecer las obras como hacían otros artistas, el Bosco no busca embellecer el mundo, sino que busca diseccionarlo y enseñarlo tal y como lo ve él en el plano espiritual. Incluso coge muchos símbolos que a lo largo de la historia han ido cambiando de significado, pero que en la Edad Media tenían un significado muy claro. Y uno de estos, si os leéis la novela, os daréis cuenta que es la lechuza, que aparece en muchísimos cuadros del Bosco y también aparece en la portada del libro. El Bosco fue un artista profundamente religioso, pero también fue un visionario porque anticipó sensibilidades que solo se desarrollarían siglos después. Su estilo y su obra, como prácticamente la de todos los artistas, no puede entenderse fuera del contexto teológico-cultural de su época, pero en el caso del Bosco tampoco podríamos reducirlo solo a ese. En sus obras vemos el juicio moral, la sátira social y una imaginación muy desbordante que ha hecho que su arte siga siendo motivo de fascinación a día de hoy. Tenéis el tríptico del Jardín de las Delicias, que es una de las obras más fascinantes que puedes ver. Es una obra que te puedes tirar horas mirando y cada vez que la miras descubres nuevas cosas. Y es que el Bosco es una figura imprescindible no solo para conocer la historia del arte, sino también para conocer las obsesiones eternas del ser humano, el pecado, la redención y el misterio del más allá. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a leer la novela porque, aparte de que a nivel de novela de detectives está muy bien, es porque en la novela se habla mucho de la figura de Hieronymus Bosch y se habla también mucho del simbolismo que tenían sus obras, sobre todo de la simbología que le ponía a las lechuzas. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, dejar un comentario y dejar un me gusta al vídeo. Yo soy Eire y si quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!